Bueno, como les comentaba, vamos a empezar con Seaborn, para los que van ingresando. Si no tenemos instalado Seaborn, hay que instalarlo con pip install Seaborn. Y esto lo vamos a hacer en el Anaconda. ¿Sí? Hagan la importación de las librerías con SNS Load Dataset. Vamos a cargar el dataset que es Titanic y vamos a imprimir los primeros 5 registros para validar que nos hayamos traído el dataset completo. Y bueno, el dataset tiene algunos, algunas características, ¿no? Por ejemplo, fíjense, la primera columna es sobreviviente, ¿no? Si es un 0, pues no sobrevivió, y si es un 1, sobrevivió. La clase, ¿no? La clase es, bueno, en qué tipo de clase viajaba, primera, segunda, tercera, ¿vale? El género o sexo, hombre o mujer. La edad, a estos no sé muy bien a qué se refieren, pero, por ejemplo, es el costo del boleto. Y bueno, así tiene distintas columnas que nos pueden servir en un momento dado para validar si en un momento dado, con una regresión lineal o con una regresión de otro estilo, validar o poder predecir en función de este dataset, si le colocamos un nuevo registro, cuáles son las posibilidades o las probabilidades de que esta persona pueda sobrevivir, ¿no? Entonces, lo primero, este dataset lo vamos a utilizar para ir haciendo todos los ejercicios con Seaborn. Por ejemplo, si se dan cuenta aquí en este dataset, tiene una columna que se llama I, dice no o dice yes, ¿sale? Normalmente cuando encuentras este tipo de columnas hay que convertirlas en el dataset a valores unos o ceros. Aquí de Alonso, a lo mejor si viajaba solo o no, igual, ¿no? 0 o 1. Aunque aquí tenemos una columna, se da cuenta, Alive corresponde con Survive. Igual tiene 0, 1, 1, 1, 0. Entonces esta columna se podría utilizar como en un momento como el target o como la variable a predecir en función de todas las demás variables, ¿no? ¿Ya importaron la librería o siguen en ese punto? Yo sí la tengo. Sí. ¿Sí? ¿Alguien no tiene la librería? Muy bien. ¿Seguimos? Si ya todos tienen la librería, ya les aparecieron los primeros 5 registros del dataset. Continuamos con el siguiente ejercicio. ¿Sale? Este va a ser interesante porque vamos a hacer un análisis de todo esto y para la siguiente clase vamos a ver algunos ejemplos de regresión lineal y luego regresamos a este ejercicio a complementarlo con una predicción, la regresión. Aquí apareció un warning, parece ser que esta función que se llama thisplot, que te permite ver cuáles los datos, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos dicen que podemos utilizar alguna otra función similar para poderla eliminar, como los histogramas, ¿no? Pero thisplot, no sé por qué la vayan a quitar, la verdad es que es muy útil. Lo único que tienen que hacer es
si arriba ya declararon su variable de SNS, es esta. Aquí hacemos la importación de Seaborn. Lo único que tienen que hacer es colocar esto, SNS, thisplot, y pasarle el dataset y el campo que quieren analizar. En este caso estamos analizando FAIR, que es como el costo, ¿no? El costo del boleto. Y abajo nos permite ver cómo fue esa distribución, ¿no? Cómo se distribuyó el costo a través de todo el dataset. Y digamos, podemos ver digamos, de 0 hasta el número de pasajeros, cómo se fue distribuyendo ese costo. Entonces, esto es como muy visual, te permite ver qué tan homologado está el costo, y aquí podemos ver que realmente hay un punto en donde los costos se elevan mucho, ¿no? Y el FAIR, aquí está, ¿no? Es este. Perdón, Arturo, ¿me puede repetir por qué sale el warning? Es que no escuché bien eso. El warning sale ahorita porque parece ser que esa función ha sido, va a ser eliminada, ¿no? Digamos, aquí te indica el motivo. Esa función ya está en desuso y posiblemente en futuras versiones vaya a ser eliminada y podemos utilizar, digamos, un histograma en vez de esa función. Posiblemente a lo mejor la van a quitar porque ven que el histograma realmente tiene un objetivo muy similar y puedes a lo mejor parametrizar el histograma para que te dé una función de densidad. Aquí se ven en el histograma, tenemos una línea que está más pequeña. Digamos, las barras son lo que realmente te da el costo con respecto al número de boletos. Y la línea se le llama KDE, o función de densidad de kernel, ¿no? Aquí voy a ponerle una notita. La línea presenta densidad de kernel, o KDE. Eso lo vamos a estar viendo constantemente, el KDE, porque lo que hace el KDE es suavizar mediante una línea la distribución en función de la probabilidad. Entonces, es una fórmula
pero básicamente, visualmente, si lo quieres ver de esta forma, lo que te permite ver es de una forma más suavizada y estadística cómo se va moviendo la densidad a lo largo de tu distribución. ¿Ya todos tienen el gráfico? Ya. Sí. Pues básicamente es el KDE. Lo que va haciendo es pues como un promedio, ¿no? Conforme va avanzando el KDE a lo largo de toda la distribución, va haciendo un promedio para suavizar la línea y no tener esos saltos tan abruptos, ¿no? Entonces, esto ayuda muy bien como para visualmente ver cómo está la distribución. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, por ejemplo, el costo. Mira, la densidad, aquí te da, del lado izquierdo te da la densidad. Y abajo a inferior te da el costo. Entonces podemos ver más o menos que entre 0 y $50, por aquí, es la mayor cantidad de boletos, ¿no? El costo del costo de los boletos. Y se va reduciendo hacia la derecha, ¿no? Entonces los boletos que valen $500, pues son los menos. Entonces ese es el significado de esta gráfica, ¿no? Ahora, el KDE lo podemos eliminar colocándole false. Entonces, si lo colocamos KDE igual a false, te lo elimina. Bueno, voy a subir un poco. Obviamente KDE es Kernel Density Estimator. Aquí lo voy a poner en inglés. Si lo quieren ver a profundidad y ver cuál es, digamos, la matemática que hay detrás de eso, no es que está medio densa, hay integrales y cosas muy avanzadas. O posiblemente los vimos en la universidad, ¿no? Pero para fines prácticos es nada más como nuevamente documental. Les pongo una liga, se los paso al final. Vean cómo es el density estimator, la matemática que hay detrás de esa función. ¿Sale? ¿Ya le salió digamos, histograma o displot? Sí. Muy bien. Entonces, básicamente el kernel density estimator es una forma de suavizar la distribución a lo largo de tu dataset, ¿no? A lo largo de tu muestra. Y podemos modificar el bin. El bin es el grosor de cada una de las barras, ¿no? Entonces, voy a poner, por ejemplo, aquí el KD igual a true. ¿Ya vieron? Si yo pongo KD igual a true, ya me aparece la suavización de la línea. ¿Sale? Y el grosor del bin, por ejemplo, tiene 10, y vamos a ponerlo a 5.
No vi muy bien el cambio, pero vamos a poner más pequeño. Bueno, ya se va viendo cómo va cambiando el color del vino. Y bueno, es básicamente el BIN te permite pues jugar, ¿no? Con esa grosor de las barras para ver, digamos, distinto nivel de calidad del gráfico, o distinto nivel de detalle. Entonces ahí puedes jugar, ¿no? Con el tamaño del BIN para obtener una gráfica que se adecue a lo que tú quieres ver. Lo cambié a uno mucho más delgadito, entonces las líneas son más delgadas y puedo ver con mayor precisión cómo va la distribución, ¿no? Okay, ahora vamos a ver el join plot. Este me permite hacer una comparación de dos columnas o de dos variables o dos dimensiones. Pueden ver. Eh, por ejemplo, podemos ver cuál es la relación entre edad y costo, ¿sale? Y básicamente le indicamos cuál es el dataset. Entonces aquí tenemos en el eje de las X, nos va a marcar la edad, en el eje de la Y nos va a marcar el costo. Y si vemos un poquito aquí en la gráfica, podemos ver las edades que van de 0 a 80. Y por ejemplo aquí, y del otro lado, cuál es en el eje de las Y, cuál es el costo del boleto que va de 0 a 500. ¿Vale? Entonces podemos ver aquí que hay una densidad interesante entre precisamente 0 y 50, ¿no? Más o menos lo que ya habíamos visto en nuestra distribución. Aquí habíamos visto ya que la distribución entre 0 y 50 pues es la mayor cantidad de boletos. Incluso por edad. Aquí podemos ver que incluso desde 0 a 60 años, en la franja de 0 a 50 es la mayor densidad, ¿te ven? Es la mayor densidad de boletos que se han comprado. Y después ya empiezan a dispersarse hacia la parte de arriba, el costo se empieza a dispersar. Por aquí tenemos un outlier que está de 80 años, que igual está en la misma franja, ¿no? De 0 a 50. Y por aquí podemos ver a lo mejor este que tiene 20 años. Si subimos hacia arriba,
entre 20, más o menos 18 y 28 años, entre 18 y 28 años, están comprando boletos con un costo aproximado de 280, ¿no? $280, que son los menos. Entonces aquí podemos ver que entre mayor sea el costo, hay una menor cantidad de boletos. Esta gráfica es muy útil también para ver cómo están concentrados tus datos, en dónde se concentran más y cómo se van dispersando. Subo un poquito aquí el código para que vean que realmente es muy sencillo, ¿no? ¿Ya lo tienen? Sí. Ahora espero, ¿no? Otros 5 minutos. Oye, solo por duda, Artur, a mí no me aparece el warning que te mandó con el Displot, Ajá. porque no tengo actualizada la versión, ¿no debería de actualizar? Podría ser, digo, siempre es importante como que actualizar. Igual con el pip install, si no está actualizada la librería, te la actualiza. Y si ya está actualizada, pues ya no, te indica, ¿no? Que ya está actualizada, que no hay nada que hacer. Entonces, Lo voy a intentar. sí, es bueno tener las últimas versiones, ¿no? Obviamente hay que Más tener en bien cuenta ahí, que muchas Arthur, veces, perdón, más bien ahí no le aparece porque escribió Displot, no escribió Distplot. La nueva versión es Displot y la antigua era Distplot. mira, a ver, Ah, a ver, Quítale la T y va a funcionar. Displot, Quítale la T. Ajá, mira, esa es es la cierto, nueva. sí, le puse cierto, Displot y no Dist. dis, dis- Esa es la nueva. esta es la nueva, mira, tienes razón, qué bueno, bueno, podemos colocar aquí una notita arriba, Tienes razón, Jessie, sí es eso. Displot, Gracias, gracias, Jessie. gracias, Jeffy. Sí, pues nada. Voy a apuntar, Displot. Incluso se ve diferente, ¿no? Es que ahí en el warning te dice Ajá, que ya no uses Displot, que uses ajá. Displot. Mira, no lo vi, cierto. Displot, exacto. Es que no lo había visto. Displot. Incluso las gráficas se ven mejor, ¿no? Y aquí el counter también te lo pone diferente. Pues sí, digo que vamos a cambiar a esta, se ve mucho mejor.
A ver. Bueno, aquí podemos ver otro que es el pair plot. Aquí nos da un pequeño error por unas conversiones, ¿no? Que tiene que hacer. Pero ahorita vamos a ver cómo eliminar esas cosas. El pair plot lo que nos permite es hacer una comparación de todas las dimensiones de tu dataset. Sí, es decir, por ejemplo, si me voy aquí abajo, la parte de abajo, voy a aumentar esto, que sea muy, muy chiquitito. Vamos a ver si se ve. En la parte de abajo vamos a tener cada una de las columnas. Survived, P-Class, Ash, Age, Fair, Alone, y lo va a comparar contra cada una de las columnas, por eso sale una cuadrícula. Por ejemplo, aquí de los supervivientes que estaban solos, te hace una comparación en el cuadrante inferior izquierdo. ¿Sí? Posteriormente hace una misma comparación por cada una de ellas, por ejemplo, por edad y los que están solos. Cuántos se encuentran en eso, o cuántos coinciden en esos cuadrantes. Y así por cada una de las columnas, y bueno, te puedes empezar a dar cuenta cuál es la relación que existe entre esos datos, ¿no? Obviamente, si ves una cuadrícula que tiene muy poquitos puntitos, pues significa que no hay una correlación realmente, ¿no? No hay un dato que coincida entre esas columnas. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno que se ve como que ahí tiene mucha densidad, que es el de el precio del boleto contra la edad. Miren, precisamente. Vean la columna donde diga precio de boleto con edad. Y esa tiene bastante densidad. Ahora, si gustan, pueden imprimirlo, sns.pairplot, y le pasan el dataset para que puedan ver esa distribución, ¿no? Muy bien, ¿ya les quedó a todos? Sí. Muy bien, entonces se dan cuenta, básicamente es la intersección de cada una de las columnas, ¿no? Ahora vamos a colocar algo muy, muy similar con el dataset drop NA. Con drop NA eliminas como todos los nulos. Le voy a poner una nota. Eliminar.
Y vamos a utilizar el mismo, el plot. Le vamos a pasar el dataset y le vamos a colocar una columna UE igual a sex, la columna de género. Esto nos va a imprimir una grilla muy similar, un grid, con la diferencia de que te hace una separación por género entre hombre y mujer. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, los que están en azul son las mujeres y los que están así en naranja, o como naranja, o amarillo, son los hombres. Los puedes ver, por ejemplo, en las que son supervivientes, ¿no? En el primer cuadrante de la izquierda superior, que son supervivientes contra supervivientes. Bueno, se está comparando a sí misma, ¿no? Entonces, esta pues no nos sirve mucho que digamos porque la columna se compara contra sí misma, ¿no? Entonces, pues siempre vas a tener una coincidencia. Pero bueno, puedes ver por lo menos cómo está la división, ¿no? Entre hombres y mujeres. Ahora, si se dan cuenta, toda la diagonal, por ejemplo, toda la diagonal es una comparación de la misma columna, ¿no? Por ejemplo, P-class contra P-class. Años contra años. Y así por cada una de las columnas, ¿no? Entonces la diagonal está comparando contra sí misma. ¿Se dan cuenta? Es el mismo tipo de gráfica. Pero si nos vamos, por ejemplo, a edad contra costo del boleto nuevamente, que es la que se ve como con mayor densidad, edad con costo de boleto, ahí podemos ver cómo se distribuyó entre hombres y mujeres. ¿Ya vieron cómo está la distribución? Por ejemplo, fíjate, esta de supervivientes está interesante. Por ejemplo, supervivientes contra edad. Bueno, como que se ve que es la misma cantidad de hombres, bueno, de hombres y de mujeres que sobrevivieron. Entonces, si analizan cada uno de estos recuadros, les empieza a dar pues distinta información. ¿Puedes mostrar la fórmula, por favor? Sí, aquí está. Entonces, es común que en este tipo de análisis a cada columna le llamamos dimensión, ¿no? Y cuando hablamos de dimensión o de reducción de dimensionalidad, es básicamente reducir las columnas. Porque se dan cuenta, al momento de pintar pie plot, cada cuadrito que te da es una gráfica y te representa una dimensión, que básicamente es la comparación de las distintas columnas, ¿no? Edad contra género, edad contra superviviente, edad contra cada uno de las dimensiones que tiene tu dataset. Entonces, aquí es donde también puedes empezar a ver cuáles son las columnas que tienen mayor relevancia y las que tienen menos relevancia. Pues siempre es importante pues, eliminar las que no te sirven.
¿Ya todos tienen la gráfica? Sí, ya. Sí, Artur. Perfecto. Y el rugplot. El rugplot nos permite como colocar pequeñas gráficas, pero a todo lo largo del, digamos, por cada una de los puntos, te coloca una línea. Obviamente, como aquí son muchos datos, son 500 datos, hay un espacio, la gráfica como que se extiende mucho, y hay un espacio en donde no tienes información. Mira, si te das cuenta, del 0 al 500, donde tienes más, digamos, más líneas es entre el 0 y el 100. Aquí estoy colocando igual el costo, ¿sale? Y después del 100 al 200 hay algunas, del 200 al 300 hay las menos, hay muy poquitas, entre el 300 y el 400 no hay, entre el 400 y el 500 no hay, y hay una después del 500, ¿sale? Entonces, esto básicamente te permite ver de una forma muy exacta en donde, cómo se fue moviendo tu distribución, ¿no? En dónde tienes datos y en dónde no tienes datos. Entonces, te sirve mucho como para ver el bosque completo, ¿no? Cómo se movieron todos tus datos a lo largo de una columna. Sin embargo, de repente sí cuesta un poquito de trabajo visualizar las líneas porque obviamente entre mayor cantidad de datos, o no mayor cantidad, más bien, mientras más grande sea el rango de tu columna, pues es posible que si hay valores en ese rango, la gráfica se haga más pequeña, ¿no? Para que puedas visualizar todos los valores. Entonces, por eso se ven así unas líneas muy, muy chiquititas en la parte inferior. Pero pues también te sirve también mucho para ver a grandes rasgos cómo está todo el panorama de tus datos, ¿no? Entonces, aquí yo puedo ver fácilmente que entre 300 y 500 no tengo datos. ¿Ya les salió la gráfica? Sí, sí, Artur. Se dan cuenta, utilizar Seaborn es muchísimo más sencillo, ¿no? Básicamente con una línea ya haces toda la gráfica, o dos, a lo mucho. Vamos a ver aquí algunas gráficas de barras. Voy a colocar una nueva celda para indicar. Y vamos a utilizar el bar plot. Entonces aquí podemos colocarle, por ejemplo, en el eje de las X, el género, por ejemplo, en el eje de las Y, la edad.
colocamos el dataset. Y bueno, ya nos hace esta visualización, ¿no? ¿Cuál es la edad? ¿No? El rango de edad entre 0 y 40 y el género, ¿no? ¿Cómo tienes ahí esa distribución? Entonces esto te permite pues, comparar dos columnas, ¿no? El bar plot. Listo, ya lo tengo. Magnífico. ¿Alguien falta? No, Artur. Muy bien. Ahí vamos al Perdón, siguiente. aquí en o sea, te saca por sexo el rango de edades. ¿Es así como se le está? Sí. Sí, digamos, cómo fue tu distribución, ¿no? Por rango de edades, digamos. Lo que son mujeres van como de 0 a 35 años y los hombres van de 0 a 38 años más o menos. Entonces, digamos, este es el rango de edad que tienes para hombres y para mujeres. Ok. Pero, por ejemplo, en la que hicimos arriba, había uno ¿Sí? de 80, ¿no? Y aquí no se marca No se porque ve. nada más era A uno. ver, En la que hicimos de edad contra el monto. edad contra el monto. A ver. Edad, sí, mira, tienes es más, tienes uno de 80 y unos de 70. Ujú. A ver, permíteme, déjame ver si hay algo aquí que me pueda decir eso. Mm. Oye, no entendí cuál era
la diferencia. ¿Cuál es? Es que Pues en la yo, documentación dice que son tendencias, o sea, que te marca la tendencia, no que te grafica los valores, sino la tendencia. Sí, fíjate lo que estoy revisando ahorita aquí en la documentación. Exacto, te marca las estimaciones y los intervalos. Sí, entonces seguramente como la mayor cantidad de personas están en esos rangos, eso te los coloca, ¿no? Y la densidad, a ver, vamos a bajar. Los hombres están hasta 40. Mm, aquí sí lo vemos, ¿verdad? Fíjate. Creo que sí, la mayor densidad está en este rango, ¿no? Como hasta los 40 más o menos. Si ven en esta gráfica, en la parte de arriba, te va marcando la distribución en barras. Y la mayor densidad más o menos está entre los 15 y los 39 más o menos. Y eso es lo que está marcando en esta. Ujú. Sí, Jessy, tienes razón. Ahorita ya revisando la documentación, es eso. Por eso no nos coloca los rangos como más dispersos, ¿no? El de 80, el de 70 y eso. Por eso nos marca el del 0 al 10, que también es bajo, porque bueno, si no, no se marcaría la columna. ¿Esto ya todos lo tienen? sí, Sí, Ok, perfecto. Y vamos a usar la misma, pero vamos a colocar un estimador. El estimador te permite utilizar una función estadística, por ejemplo, en este caso la desviación estándar, para graficarla. Entonces, realmente a partir de los datos, toma una función estadística y a partir de esa, lo que te puede pintar, ¿no? Entonces, aquí podrás colocar el promedio, la desviación estándar, y algunas otras, pues de las que ya hemos visto, ¿no? Por eso hacemos una importación de NumPy, este, para poder tomar el estimador, ¿vale? Y no sé qué. Sí, listo, nada más con esas dos. Bueno, el Seaborn ya lo habíamos importado arriba, nada más que el NumPy, para poder sacar
el estimador. ¿Ya todos la tienen? Sí, Arturo. Sí, Bueno, Perfecto. Ahora vamos a utilizar el complot. Y fíjense que aquí el complot sí te da los números, ¿no? 0, 20, 40, 60, 80, hombres y mujeres.
Listo, también, Artur. Muy bien. Ahora vamos a ver los box plot. ¿Sale? Entonces, un box plot básicamente te divide los datos en cuartiles. Entonces tenemos el primer cuartil, que va, por ejemplo, aquí en esta gráfica va más o menos como de 0 a 22. Y luego sería el otro del 22 como al 32, 32 al 42. Y del 42 al 62 más o menos. Y en el otro lado, en los hombres, el primer cuartil, ¿no? Va igual más o menos como de los 2 al 25. El siguiente cuartil va como del 25 al 35. Luego del 35 al 45 y luego del 45 como al 79, ¿no? O 80. Entonces, básicamente te divide la información en cuartiles y aquí puedes ver cuál es la densidad. Igualmente, cuál es la mayor cantidad de personas, ¿no? Que están en este caso en las mujeres, en los cuartiles en el primero, segundo y tercer cuartil, y los hombres igual en el segundo y tercer cuartil, ¿no? Y tienes esa densidad. Entonces así se leen como los box plot, en cuartiles, ¿no? Obviamente en cuartiles tú tienes todo tu rango, en este caso el rango de edad, y lo divides en 4 partes, ¿no? Y cada una de esas partes es un cuartil. Es algo similar a lo que vimos, ¿se acuerdan de los percentiles? En donde tú indicabas cuáles son los percentiles que tú querías ver. Es algo similar, no sé, aquí es fijo, ¿no? Aquí son cuartiles. Ok. ¿Sí? Listo, esa también ya la tengo. Muy bien. Esta también es muy útil, ¿no? Visualmente puedes ver rápidamente en dónde está la densidad de tus datos, en qué rangos. Obviamente, pues puedes cambiar las columnas, ¿no? El X y el Y lo puedes cambiar y ver cómo se mueven, ¿no? Igual como práctica adicional, ¿no? Ustedes en sus casas, muevan las columnas y vean cómo se van moviendo las distintas gráficas, como para que entiendan cuáles son las relaciones del dataset y cómo se ven afectados los datos entre sí. Vamos a hacer una variación, vamos a colocar a este box plot. Igual, vamos a colocar el de Survivor. Y aquí ya cambió un poquito, ¿ya vieron? Porque estoy haciendo, digamos, estoy tomando los datos tanto año por edad, pero que me los divida por sobrevivientes. O sea, 1 son los que sobrevivieron y 0 los que no sobrevivieron. Entonces se dan cuenta, los que sobrevivieron, pues son poquitos, ¿no? Son más los que no sobrevivieron. Y si los comparamos por hombres y mujeres, por ejemplo, los que sobrevivieron, pues son más o menos similares, ¿no? Son casi los mismos. Y los que no sobrevivieron son más mujeres. Mira, desafortunadamente.
¿Ya vieron? Niños y mujeres primero, Artur. Sí. Ay, Entonces, yo tengo una duda. sí. ¿Esto qué significa y esto qué significa? Ajá. Son los rangos. Digamos, a ver, Es que mira, te voy a pasar otra que hice yo. ajá, a ver. Entonces en esa sí se ve como esa separación diferente, o sea, muy marcada. Ujú. Por ejemplo, para las mujeres de tercera clase. Sí. A ver, me la pasaste aquí en el chat. Sí. A ver, X igual a class. Ish, güey. Mm, A ver. Esa se ve bien. Esta que hiciste se ve bien. Se ve interesante. A ver, estás colocando la clase en la que viajan, Ujú. la edad y el UE, hombres y mujeres. Primera clase, segunda clase y tercera clase. Estos puntitos que ves aquí arriba, así como triangulitos, son como outliers, ¿no? O en teoría son como outliers. O sea, algo que está ahí, que no son como tendencia. Ujú. Y, por Esto. ejemplo, vamos a ver la primera, ¿no? Ah, esta. Sí. Bueno, esa que seleccionaste, los que bajan, los que están en tercera clase, ¿sale? Los que Ujú. están en tercera clase, los que son mujeres, que son los que están en azul, por edad, son los que van más o menos entre, están en el primer cuartil, son muy poquitos, ¿no? Han de ser de entre 2 o entre 1 y 2 años, son muy poquitos. Ahora, el siguiente box plot, bueno, el siguiente cuartil de las mujeres que están en tercera clase, las edades van más o menos entre 2 y 22 años. El siguiente cuartil es las mujeres de tercera clase que van entre 25, 28. 25 a 28, pues son poquitas. Igual el siguiente, ¿no? Es así más o menos como se lee. Entonces, aquí representa como la densidad, ¿no? O digamos el rango de esas, a ver, fíjate que a esta clase y edad, se me ocurre algo interesante. De los sobrevivientes, en vez de género, vamos a poner survivor y cómo se movieron. Mira, sobrevivientes de primera clase, sí, hay como que hay bastantitos, ¿no? Pero también muchos murieron. De segunda clase, sobrevivientes hay más. Digamos, las edades van entre 2 y 28 años son los que sobrevivieron. De primera clase, los que sobrevivieron más o menos van entre 25 y 45 años, que es el siguiente cuartil. Y de tercera clase,
Los que sobrevivieron son entre más o menos 5 y 25, 27 años. Pero ya vieron cómo se movió entre clases, ¿no? Entre primera, segunda y tercera clase, la edad de los sobrevivientes. O sea que si estabas en segunda clase más o menos, ¿no? Y tenías entre 5 y 30 años, pues tenías ahí probabilidad, ¿no? De sobrevivir. Pero si tenías 20 años y estabas en tercera clase, pues ahí no tenías probabilidad, ¿no? Entonces está interesante, ¿no? Y ver cómo se fueron moviendo estos datos. ¿Ya todos tienen estos ejemplos del box plot? ¿Qué otros se les ocurre colocar, por ejemplo? Como para analizar, ¿no? Interesante analizar si las personas de primera clase fueron las que más sobrevivieron, ¿no? Contra las que, o sea, de clase contra sobrevivientes. Yo casi estoy seguro que como yo referencia a la gente de primera clase. Ah, en vez de age, survived. Así. Le quitamos ahorita el V, ¿no? A ver qué pinta. Primera. Survived de 0 a 1. No, es que yo creo que esta gráfica como que no nos lo va a representar muy bien, ¿no? Porque el survived es como un clasificador. Es 1 o 0, ¿no? Y la clase también es como un clasificador. Entonces yo creo que el Y tendría que ser como un número, como un valor numérico, en vez de ser un valor categórico. Mira, vamos al dataset. Por ejemplo, la clase, esta clase. Aquí está, primera, segunda, y así, ¿no? Sucesivamente. Tendríamos que compararlo contra un valor numérico. Si lo comparamos contra el survived, pues es nada más 0 o 1. Entonces ahí como que no da mucha información. La edad es numérico y hay muchas muestras. Igual el costo. A ver, vamos a hacer algo. La clase contra el costo. Pero primera, segunda y tercera. Ahí sí se ve, ¿no? Por ejemplo, la clase, obviamente, los de primera clase, fíjate cómo están, cómo se movieron. ¿Sale? En la densidad o digamos los costos están entre más o menos 50 y $100. Entre 100 y 200, no, casi no hay, ¿no? Y luego tienes algunos outliers, por ejemplo el de 500, más o menos uno de 280, 250, 210. Por ejemplo, segunda clase, ahí ya tienes un costo, ¿no? Más o menos van entre
que serán como entre 20 y 30 dólares, y tercera clase, pues como 10 dólares, ¿no? ¿No se acuerdan cuánto le costó el boleto a este DiCaprio? No No, recuerdo. ¿No? De tercera. Ajá. Sí, es que la primera como que sí tienes que colocar un valor categórico, y la segunda, el Y, sí tiene que ser como un valor numérico. Y el FER puedes colocar un valor categórico también, para que los divida. Mm, También esa, Arthur, es para ver la supervivencia de hombres, mujeres y niños. Sí, a ver cómo lo pusiste. Está en el chat. Eh, X who, ok, ¿quién? Fair y who survived. A ver, eso suena bien. Who, pues hombres, mujeres, niños, supervivientes. Fíjate, hombres y mujeres primero, ¿no? Pues aquí muchos niños sobrevivieron en teoría, ¿no? Sí, sí, Pero sí. bueno, aquí hay entre Fair. También te pasé una, donde ya puse en la clase para ver la distribución por clase. Ajá. En el Y puse pues el numérico, que es la tarifa, el FE, y en el X puse el survive. Entonces, a ver, A ver cómo se ve. digo, nos daba como que otra visión al menos de... Sí, exacto. Es lo importante, ¿no? Cuando estás haciendo análisis, empezar a mover pues, los valores, ¿no? Para entender cómo cómo se fueron moviendo las tendencias, el comportamiento. Digamos, al final del día entender qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó. Sí, ahí por ejemplo se ve cómo es Glass, que es el azulito, cómo sí aplasta prácticamente a las demás, a la segunda y a la tercera, pero no sé si, no estoy seguro si sí estoy pues viendo el grado de supervivencia por clase. No sé si supervivencia más bien lo tuve que poner en el Y en lugar de en el X a lo mejor. Supervivencia. No, lo que pasa es que aquí lo estás dividiendo, mira, tienes dos: supervivencia, el 0, los que no sobrevivieron, y el 1, los que sí sobrevivieron. Y luego te vas por clases. No, yo creo que está bien, ¿no? ¿Qué les parece? Si te vas por clase, primera clase, como que pues creo que fueron los que sí sobrevivieron, ¿no? ¿No? A ver, pues sí, primera clase, pero también como los que O sea, también ahí si murieron. haces el cambio del costo por la edad, Ajá. te deja ver un poquito mejor eh, eso de las clases, porque el rango de los Sí, precios como que lo aplasta mucho. lo aplasta Pero mucho. si lo pones por edad, ya te lo deja ver mejor. Ah, mira. ¿Cuál era la edad? En el Y. Ajá. Ah, pero ¿cómo era la columna? Age. ¿Era Ujú, así, sí, age? Age, sí. A ver. Age. Sí, eso me gustó más, porque del lado izquierdo se ve cero, los, a ver, uno es que sí sobrevivió, ¿no? Sí, sí, exacto. Aunque podemos utilizar también a lo mejor un con, ¿no?
Por ejemplo, aquí tenemos el count plot. Primero, a ver si lo ponemos, si el count plot le ponemos survive en vez de género. Ah, pero ¿cómo lo dividimos? Con el hue, ¿Con el qué, perdón? con el hue. El H-U-E. hue Ajá. Claro. por class. Ajá, sí. A ver. Ajá. Mira. Sí, Híjoles. sí, está como que sí. Este era el que queríamos ver, ¿no? Qué Sí, mala onda. Pues sí, desafortunadamente, pues viajar en primera clase te daba mayores oportunidades de sobrevivir, ¿no? Pero súper aplastante, mira. De los que estaban en primera clase que sobrevivieron, 100 sobrevivieron. De segunda, híjoles, con 15. Y de tercera, como 5. Aunque también de los de primera, los que menos sobrevivieron fueron los de primera, ¿no? Sí, como 56. posiblemente eran hombres a lo mejor. Posiblemente. Exacto. Survived. Sex. Sí, mira. En efecto. A ver, voy a regresar. Estaba. Y ahorita lo compramos con el de abajo. Voy a colocar otro que sea por género. Se supone que son los datos reales del Titanic, ¿eh? Bueno, se supone. O sea, ok, sobrevivieron los de primera, pero también las mujeres fueron las que más sobrevivieron. Los hombres fueron los que menos sobrevivieron. Y aquí se ve, ¿no? En la parte de los que no sobrevivieron las mujeres fueron muy poquitas. Unas 8, 9. Y los hombres fueron 50 y tantos. O sea que convenía ser mujer en Sí. primera clase. Entonces sí hacen honor a eso de hombres y mujeres primero, ¿no? Y Mira, aquí, Arturo, esa que te pasé, ajá, esa está bien completa, a ver, pero yo no la SNLC hice, la Gospel. copié. Ujú. A ver, ¿es la última que mandaste? ¿El cat plot? Sí, A ver, nada más que esa ya está como bien compleja. sí, a ver, vamos a ver. Cat. Ah, mira. Survived 0, Survived 1. First, second, third. Who. Sí, está compleja, pero sí se entiende, ¿no? Who, woman, man, child. Los que sobrevivieron en total, hombres, mujeres, niños de primera clase, segunda clase, Los que más murieron fueron hombres de primera clase. sí, hombres de primera clase. ¿Y por qué creen que hayan sido, no? Si eran muchos de hombres de primera clase, pues preferían salvar a sus esposas e hijos, ¿no?
Y yo creo que exactamente, así tal como lo dices, se adecuaron a las reglas y pues mejor salvaron a sus esposas. Y se ve hasta en la película, ¿no? Digo, a lo mejor estoy como, traslapando ahí un- una película que no sé si sea tan verídica, pero cuando están saltando o están, mandando a todas las personas en los botes, pues casi todos los hombres preferían que su esposa y su hijo se fueran, ¿no? No sé si recuerdan. Entonces Sí, ahí como que si lo traspolas con al menos lo que hemos visto de cómo sucedió y con los datos, como que, como que sí coinciden, ¿no? Solo a mí se me haría raro porque en esa época todavía era como, había más machismo Ajá. y los hombres llevaban los negocios. Entonces, ahorita que estás haciendo esas preguntas, pues mi Mm, duda podría sería ser. como, ¿por qué salvarían a sus mujeres si ellos eran los que llevaban los negocios y a sus niños, ¿no? pero como que yo también, o sea, también estoy haciendo la suposición de que, pues al tener un pues, cierto nivel a la mejor de estudios o lo que tú quieras, pues como que se apegan más a las reglas a la mejor. No sé si también haya influido. O ya entra en un tema de sentimientos, ¿no? Digo, yo como padre de familia y si quiero a mi familia, pues no me importa qué es lo que me pase a mí, con tal de que mi familia sobreviva, ¿no? Pero Sí, yo ahora creo que en una con situación así, finanzas, sí. no sé. Pero sí, tiene razón, tal vez Gabriel, también, tal vez también fue eso, ¿no? Más Y también creo que lo más seguro es que las personas que tenían mayor nivel económico viajaban en familias y supongo que los que viajaban en tercera clase era más por cuestión de trabajo y seguramente viajaban solos, casi, casi sin familia, lo más seguro, ¿no? Yo creo que también influye eso. Ujú. Puede ser, puede ser. A ver, por ejemplo, los que viajaban, mira, voy a copiarte esta, voy a hacer un cambio y vamos a ver quiénes viajaban solos, ¿no? En vez de Survive, vamos a poner Alone. Creo que sí era los que viajaban solos. mm, de tercera clase, los hombres viajaban solos, segundas, hombres y mujeres. Primera clase, un porcentaje de hombres y otro porcentaje de mujeres. Prácticamente todos los de tercera viajaban solos, todos los hombres de tercera Sí, prácticamente viajan solos. exacto. Eso también está interesante, ¿no? Porque como dices, viajaban por trabajo Sí, y los que no viajaban solos, fíjate, y sí, es claro, ¿no? Por ejemplo, los niños, no hay ninguno que viajara solo. No, sí, es raro, pero sí, sí, porque la barrita verde son los niños. Sí, No, discúlpame, no, vi mal, vi lo contrario. sí, exacto. Sí, yo veo que todos los niños están del lado izquierdo, en el Sí, Alone igual o false. sí, lo interpreté al revés. Y en tercera clase todos los hombres iban solos. En segunda, un porcentaje de hombres y de mujeres. Y en primera, también un gran porcentaje de hombres y de mujeres viajaban solos. Entonces, bueno, obviamente no cómo eran las cosas en esta época, pero por la película ya ves que luego hay unas escenas donde sí, pues las mujeres de segunda sobre todo de primera clase, pues eran como más independientes, ¿no? O querían ser más independientes. Sí,
Pues bueno, hay otro tipo de gráfica que es la gráfica de violín, que es muy parecida al boxplot. Y vamos a verla. Tenía yo una gráfica. La voy a nada más pegar. Vámonos por sexo o por género y edad. Vamos a colocarle aquí. Es muy similar al boxplot, ¿no? Nada más que es una forma un poco diferente de representarla. Ya como por último, ¿no? Para empezar a ver cómo se movieron. Entonces vas viendo aquí más o menos también cómo se fue moviendo, ¿no? La densidad de los hombres y las mujeres por edad. Entonces, en donde, digamos, la gráfica se hace como más delgada, pues hay menos personas de esa edad, y donde se hace más gruesa, que es, por ejemplo, entre, no sé, 18 y 40 o 50 años, ven cómo está como más gordita la gráfica, ¿no? El eje de las X se hace más alargada, o se hace más pequeña conforme va subiendo la edad, ¿no? Hasta llegar como a los 79 años, en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres, 80 y algo, ¿no? Por ejemplo, género y edad. Podemos poner, por ejemplo, clase y edad, ¿no? Clase. Vamos a ver cómo se mueve. Clase y edad. Mira, primera clase, ¿cómo va la edad, no? Tercera. Y fíjense, qué curioso, ¿ya vieron este comportamiento? Las personas de mayor edad son de primera clase. Las personas que tienen, digamos, como una edad intermedia son de segunda, y de tercera clase son personas como más jóvenes. ¿Sí ven ese comportamiento? Sí, sí, sí. Aquí hay algo raro en los datos, porque aquí veo de 0 a 20, menos 20 marca algo, ¿no? A lo mejor hay algo medio raro ahí en los datos. Tendríamos que como tabularlo o ver por qué está ese dato. Pero a ver, si en vez de who, de clase, vamos a poner un who. A ver, mejor lo voy a colocar en otro renglón para ir comparando las gráficas. Class en who, ¿no? Bueno, las mujeres, ¿no? Aquí vas viendo más o menos cómo se fue la distribución de las edades. Los hombres, pues, tienen mayor edad. Y los niños, pues sí se ve muy claro, ¿no? La mayor cantidad de niños eran niños pequeñitos, mira, como entre 2 y 10 años. ¿Qué otras se les ocurre ahí con esas gráficas de... este, Oye, me quedé pensando si la edad negativa no será por que niños que, bueno, embarazadas, no sé, supongo, o algo así. no sé, como que tendríamos que analizar las edades a ver cómo se mueven los datos, ¿no? Porque ahorita que pusiste estas gráficas, todo, la edad de menos tanto se movió. Vi que nada más estaba en la parte de los niños, creo. Sí, Ujú. Ajá, cierto, sí, ¿no? sí. Como que en la edad de los niños. No sé si sean niños que, pues más bien, pues, antes de nacer. Nacen Ujú. embarazadas, ¿no? Sí. Ah, podría ser. Podríamos utilizar que un count. O ya habíamos puesto un count por edad, por who.
A ver, SMS, vamos a ponerle por edad, ¿no? Aquí, aquí vamos a ponerle who, vamos a ponerle age. ¿Cómo están? Count del 1 al 7. No, como que está medio raro esto. A ver, voy a quitar el who. Quítale el Ajá. who. Sí. Mm, Es que más bien la edad va en X, ¿no? Como para qué. Yo creo que es por eso. Yo pondría la edad en age X. En Y. En Y, perdón, perdóname, sí, en Y. Perdóname, sí. y el who. Bueno, age 0.92. Es que si hay puntos, ¿ya viste? Hasta 80. Bueno, se hizo así medio rara. Pero yo creo que sí hay embarazados, ¿no? Porque no hay o bueno, menores a 1 año. Sí. Sí. Por ejemplo, hombres, mujeres, niños. Niños había menos de 20, hombres y mujeres. En estas de violín, ¿qué otra podría quedar? ¿De dónde embarcaron, no? ¿Nos podría servir? Por ejemplo, en el X vamos a colocar de dónde embarcaron y la clase, ¿no? A ver si hay una relación entre dónde embarcaron. ¿Qué dice? Ok, deben ser numéricos. Y, pero el Y debe ser numérico. Pues no podría ser el fare, ¿no? Para ver el precio del boleto, sabemos que hay una correlación entre el precio del boleto y la clase. Mm,
Queenstown, Southern Point, Sherborne. Eso indicaría que Sherbrooke son como más fresones, ¿no? Sí, pareciera, ¿verdad? Ajá. Sí, de Sherborne. A ver, ¿y dónde está Sherborne? Pero ya me entró la duda, ¿no? Sí, yo también estoy googleando. Sherborne, Oakville. Transbordadores y muelles animados, donde los veleros se meten junto a atracciones como el Museo Nuclear Submarino de Rumble y el Acuario de Mer. Es como que sí es una zona ahí media de alto nivel, ¿no? Porque, bueno, tienen ahí incluso muelles y veleros y... Sí, Southampton no es tan, no se ve que, bueno, yo la vi que es algo comercial y industria, como que se ve un poquito más de industria. Es un centro portuario, Southampton. Sí, Ujú. exacto. Bueno, ya son las 11. ¿Cómo te pareció esta librería, no? Es más fácil, ¿no? Y como de una forma muy flexible, puedes empezar a hacer pues, estos análisis, ¿no? Que al principio empezamos a ver de una manera simple y ahorita ya empezamos a analizar otros aspectos. Y realmente así es como lo vas haciendo. Vas moviéndote, vas viendo qué es, qué información te está dando, esta información te está dando otro, en dónde está tu densidad de datos, cuáles son tus outliers, ¿no? Por ejemplo, aquí identificamos outliers. Por ahí en los niños, uno que otro menor a 1 año, y en los adultos, por ahí hay algunos de 80, ¿no? Y de 70, que fueron muy pocos. Y vimos que, bueno, la densidad realmente se ve, pues el rango o la densidad está como entre los 15 y los 50 años, ¿no? Es donde hay mayor densidad. Sí, más o menos entre 15 y 55 años, es donde está tu densidad. Y en cuestión de precios de los boletos, vimos que las densidades estaban entre 20 y $50, ¿no? Estaba el gran rango, aunque había outliers de $500, ¿no? De 500, 280, 250, $300. Vimos cómo puedes con Fireplot empezar a ver cómo se relacionan las distintas columnas o las distintas dimensiones, ¿no? Gráficas de barras. Nos faltaron algunas gráficas un poquito más elaboradas, pero eso las podemos ver en unos 30 minutos la siguiente clase, antes de empezar la parte ya de regresión. Oye, ahí es cuando alguna cifra se te sale del corral, ya es cuando hay como, por ejemplo, podría ser algo de detección de fraudes, así como que, oye, pues, ¿qué pasó? Si toda la densidad está acá y de repente me sale un punto por acá, pues como que ya hay algo extraño. Ahí es cuando ya se decide como que se toma alguna acción, casi, casi. Exactamente. Muy bien dicho, sí, exacto, tal cual. De hecho, en la predicción este, hay una técnica que se llama clustering, y ahí en el clustering vas detectando, hay distintas técnicas, ¿no? Una muy clásica o la más simple es la de cálculo de los vecinos más cercanos, en donde generas una tendencia y vas calculando la distancia que hay entre las distintas, entre los distintos valores, y si esa tendencia o esa distancia se te sale del rango, entonces es un outlier, es algo que no es normal. Entonces, fíjate, por ejemplo, en lo que son transacciones financieras, y ya que yo he analizado varias, siempre hay una tendencia, y sobre todo incluso por época, o por año, o por sección, siempre marcas tendencias, ¿no? Luego de repente, por ejemplo, por ahí ves un dato
que dices, ah, caray, alguien está haciendo una compra, por ejemplo, y estás tomando en cuenta las coordenadas, y resulta que esa coordenada está por ahí en una zona industrial abandonada en Xochimilco, y dices, ah, caray, pues alguien está haciendo una compra ahí, ¿por qué, no? Eso no es normal, y de entrada la detectas y no la permites, la cancelas. O por ejemplo, está haciendo una persona o una tarjeta, una cuenta, tiene una tendencia de compra, ¿no? Y de repente por ahí ves que hace una compra muy grande o compras muy chiquitas, muy seguidas, ¿no? Que de repente con periodos de tiempo muy pequeños va haciendo muchas compras y en distintos portales o distintos comercios también hay algo raro, porque a lo mejor lo acaban de asaltar, se lo llevaron, le quitaron la tarjeta y empezaron a comprar, lo tienen secuestrado, ¿no? Entonces ahí es donde también ese tipo de cosas las detectas, y ¡pum!, las cortas, ¿no? Evitas la transacción, mandas una alerta. O de repente ves que una persona siempre compra en pesos y de repente compra en dólares, o un grupo de personas o un segmento te saca algo raro, ¿no? También se da mucho, por ejemplo, en lavado de dinero, que hacen como pagos hormiga o préstamos hormiga, ¿no? Hay muchas personas que empiezan a hacer un préstamo o solicitan un préstamo de 10,000 pesos, pero son 100 personas en la misma sucursal, ¿no? Ah, caray, ¿cómo? O sea, 100 personas en un mismo tiempo, en una misma sucursal, en un mismo periodo de tiempo, piden un préstamo de 10,000 pesos, puede ser lavado de dinero. Entonces, es muy común que usan prestanombres, usen muchas personas para hacer esas tendencias. Todos esos patrones de comportamiento los tienes que empezar a detectar, ¿no? Y, por ejemplo, lo que es, ya hay normas que te dicta la comisión y hay normas internacionales de cómo detectar patrones. Y te dicen el patrón, ¿no? Tal cual, y tienen nombres. O, por ejemplo, cuando hacen transferencias internacionales entre distintos bancos y que hacen del A al B, del B al C, del C al D y del D al F, y luego nuevamente regresa y lo sacan en efectivo, eso también lo detectas con este tipo de cosas, ¿no? Algoritmos. Entonces, sí, muy bien dicho. La verdad es que sí, así es como detectas en el sistema financiero tanto fraudes como lavado de dinero. Gracias, Artur. Arthur, Sí. y ya pude sacarlo de la edad de los niños. Ah, sí. Ah, súper. A ver. Ahí está en el chat. Ajá. Is chilled. Filter data. Ah, mira, este es un filtro perfecto. Dataset.log. Data is in list. Mira, aquí ya empezaste a utilizar muy bien. Fíjate, aquí utilizaste filtros y luego lo, lo, lo colocaste, ¿no? En count. Okay, O sea, de cero, solo hay uno menos de un año, menos de un año. de meses, Sí, ¿no? de meses. Sí, de meses. Está interesante. Está súper, ¿no? Y sí, muy bien. Tú puedes empezar a hacer filtros, empezar a hacer otras operaciones dentro del mismo dataset para crear otro dataset y y sobre eso trabajar, ¿no? Obtener otra información. Entonces también la ventaja de usar los notebooks, ¿no? Que empiezas a hacer análisis y a empezar a sacar conclusiones sobre un mismo dataset. Entonces se dan cuenta, anteriormente estábamos utilizando como generando datos y demás, y ahorita ya vamos a empezar a trabajar sobre dataset, importante. Analizar los datasets, ver qué es lo que está pasando, y una vez que ya hiciste este análisis exploratorio, así se le llama, análisis exploratorio, pues ya empiezas a utilizar los algoritmos de Machine Learning. Y ahí es otro rollo, ¿no? Ahí hay muchos algoritmos que vamos a empezar a ver y no siempre se usan los mismos. Depende del caso y qué es lo que quieras obtener. Ahorita el término de inteligencia artificial como que ya está muy
pues es muy marquetero, ¿no? Es vendedor. Entonces yo hago una aplicación y digo que uso inteligencia artificial, pues es más fácil a lo mejor conseguir capital o venderlo, ¿no? Siendo que pues la realidad es que como tal una inteligencia artificial, pues yo diría que realmente no existe. Pues son algoritmos, ¿no? De aprendizaje de máquina. Y así como lo estamos haciendo, así se van sacando esos algoritmos de aprendizaje. Y se dan cuenta, tras de eso, pues hay cálculo clásico, ¿no? Probabilidad estadística, cálculo integral y cálculo diferencial. Es lo que hay detrás de todo esto. Obviamente a nosotros ya nos lo dejan más fácil, porque nada más usas una función de regresión lineal y ya no te preocupas en hacer todas las integrales que hay que hacer, porque hay que hacer muchas integrales y derivadas internamente, pero el algoritmo ya las hace por ti. Nada más es importante entender que eso existe detrás de ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que hasta aquí terminamos. Muchas gracias por asistir, porque estuvo interesante, ¿no? Sí, muchas gracias, Artur. Sí, muchas gracias. Órale. Que tengan buen Gracias, buen día. Buen día. Buen día. Bye. Les paso esta, ¿no? Les paso esta para que lo Gracias. tengan. Sí, Buen Sí. día. Buen día. gracias, bye.